Y hoy la figura nos congrega hoy, ¿no? La persona y la figura de Manuel Ciuró, ¿no? Hoy que estamos conmemorando, ¿no? Dentro de unos días, pues cumplirá 80 años el fallecimiento de Manuel Ciuró, ¿no? Y hoy pues le hacemos un homenaje a uno de nuestro palmerino más ilustres, ¿no? A Manuel Ciuró. La verdad es que al comenzar hoy con esta mesa redonda, pues bueno, no quiero empezar presentando a Manuel Ciuró, ¿no? Porque Manuel Ciuró para nosotros pues es uno más de nuestro pueblo, ¿no? Que conforme vamos andando por las calles pues lo vemos rotulado en nuestro nomenclator, en el día a día de muchas familias pues lo tiene en el centro escolar, donde llevan a sus hijos toda la mañana, o lo tenemos en uno de los edificios, ¿no? y de los lugares de la cultura, ¿no? La parte más importante de la cultura de nuestro pueblo, como es la biblioteca, ¿no? Para los palmerinos, Manuel Ciuró es uno más de nosotros, que aunque falta ya 80 años, hace ya 80 años de estar en nuestra tierra, ¿no? Pero sigue conviviendo con nosotros en el día a día, ¿no? Es un personaje cercano, lo conocemos, por lo que no voy a entrar en su biografía, que tantas veces pues, se ha hablado de él aquí desde esta mesa, ¿no? Y de tantos lugares en nuestro pueblo y en nuestra provincia, ¿no? Vamos a entrar directamente pues, presentando a las personas que vienen hoy a hablar de él, y que también pues, que lo importante es que todos hoy hablemos de Manuel Ciuró y dialoguemos entre todos, ¿no? Lo primero que quiero comentar es el formato que vamos a tener hoy, ¿no? El formato de la mesa es primero pues, ir presentando a las personas que la componen, donde nos irán dando una pincelada cada uno de una parte del personaje de Ciuró, y después entraremos en una segunda parte de la mesa que será la del diálogo, ¿no? Lo importante es que entablemos un diálogo entre los que estamos en la mesa y el público también, ¿no? Que participéis, que debatamos, que surjan preguntas y que podamos hablar con naturalidad de Manuel Ciuró, ¿no? Y entre todos pues ir conociendo pues, a un personaje que en muchos casos y cada vez con los años pues, puede ser que sea cada vez en el fondo más desconocido, aunque en el palmerino siga siendo un personaje y una persona que está entre nosotros, ¿vale? Bueno, pues sin más, quiero pasar a presentar a la mesa, ¿no? Hoy pretendemos, ¿no? Conocer a Ciuró en varias facetas, ¿no? Hace relativamente poco tiempo estuvo aquí también Rosario Márquez y habló de Ciuró en su faceta americanista, ¿no? Ese papel que jugó a principios de siglo pues, en el aniversario, ¿no? Del descubrimiento de América, en ese plus ultra, ¿no? En esos viajes que se hicieron a Argentina, ¿no? Y cómo conocimos a ese Ciuró metido en la sociedad onubense y también pues, con esas relaciones entre España y Hispanoamérica, ¿no? Se ha hablado de Ciuró desde varios puntos de vista y hoy pues, queremos tratar 4 puntos fundamentalmente, ¿no? En la lápida que está en la iglesia, en nuestra iglesia de San Juan Bautista, donde reposan los restos de Ciuró, dice, pone textualmente, don Manuel Ciuró Rodríguez, insigne pedagogo. Hoy pues, se hablará de Manuel Ciuró como pedagogo, su pedagogía. También sigue diciendo la lápida, elocuente orador y eximio escritor. Vamos a conocer a ese Ciuró como escritor, como literato, que consagró toda su vida a la educación cristiana de los niños pobres, ¿no? Los niños pobres, su acción social. Manuel Ciuró y lo que trabajó y lo que llevó a cabo en su acción social, trabajaremos y veremos también esa faceta de Ciuró. Y educación cristiana, ¿vale?
veremos a Sirot y lo conoceremos, pues quizás la faceta más conocida junto con su pedagogía, como es Sirot como hombre de fe, ¿no? Entonces, sin más, pues entraremos a conocer a las personas que componen la mesa y le iremos dando la palabra. En primer lugar, tenemos aquí a mi derecha a María Jesús Arija García. María Jesús nace en Palencia y estudia allí magisterio. Licenciada en estudios eclesiásticos, bachiller de teología, por la Universidad de Burgos. Da clases de religión en primaria y secundaria y es profesora del IES Doñana. Ha impartido clases en la Universidad de Pedagogía y Didáctica de la Religión en magisterio. Eclesialmente estuvo de copárroca en Cautelazor y fue subdelegada de apostolado seglar y delegada diocesana para la enseñanza. Ha realizado numerosas conferencias por parroquias de España y ha tenido actividad religiosa en América durante año y medio. Sin más, le doy la palabra para que nos hable de Manuel Sirot como hombre de fe. Qué bien. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es María Jesús y me alegra muchísimo el poder estar aquí con la familia también, ¿no? Con la familia de Manuel Sirot. Verán, es un aspecto bastante interesante el tocar el tema espiritual, porque normalmente no se suele tocar este tema. Cuando se habla de alguna persona o lo que sea, normalmente el tema espiritual no se trata y no se puede comprender a Manuel Sirot, creo que no se puede comprender a Manuel Sirot sin Manuel González y sin todo lo que hace que a esa persona cambie por completo en un momento de su vida una estabilidad de trabajo, una estabilidad de familia, un poder estar de otra manera viviendo, y no se puede comprender todo lo que es la obra si verdaderamente uno no mira desde esa espiritualidad. Es un hombre del corazón de Jesús, es un hombre de Eucaristía, es un hombre de valores cristianos, que es la que hace que nos transmiten. Hay una gran mayoría de profesores de religión y profesores del colegio, evidentemente del colegio diocesano, que estamos metidos dentro de lo que es la asociación Manuel Sirot, ¿verdad? Entonces, ese recoger toda esa espiritualidad hace que nosotros en la docencia vayamos y tengamos como esa figura también, evidentemente por encima de la figura del maestro por excelencia, ¿no? Pero que nos hace por lo menos cuestionarnos qué es lo que este hombre vivió desde su propia esencia para que verdaderamente salga hacia adelante. Eso por una parte. Otra parte, hablar de estas cosas hay que hablarlo con mucha, o sea, como entrar en la persona un poquito de puntillas, ¿verdad? Porque escudriñar la parte más íntima de la persona es la parte espiritual, aquella que solamente tiene la intimidad con Dios y con uno y consigo mismo, ¿no? Que es la que hace que tú vivas y salgas. Entonces, no se trata de hacer una crítica de qué es lo que hay, qué es lo que no hay. A mí me ha llamado muchísimo la atención de Manuel Sirot una cosa que para mí ha sido relevante, porque yo, por lo que él ha estado diciendo, ¿no? Yo he sido subdelegada del apostolado seglar, pero yo soy del Concilio Vaticano II. Y don Manuel Sirot no. Don Manuel Sirot es de primeros del siglo XX, cuando todavía ser seglar en el mundo era solo y exclusivamente, a lo mejor, hacer cosas buenas, cumplir los sacramentos, ir a misa en latín y tener una vida más o menos ordenada, cuidar a tus hijos, vivir. Y ahora, don Manuel Sirot se convierte en un apóstol de primeros del siglo XIX, cuando todavía esa fuerza del Vaticano II no había llegado. ¿Qué es lo que ocurre en una persona cuando la fe se mete dentro y transforma por completo a esa persona
y del camino que uno tiene lo hace girar por completo. Bueno, pues yo creo que se encuentra también con don Manuel González, que tiene una fijación por el sagrario tremenda, y hace que ambos Manueles pues busquen también cómo acercar no solamente a los niños, sino a la gente. Sé que la familia de ustedes, la familia de don Manuel Siurot, era una familia cristiana. Él habla al principio de su madre, ¿no? Cómo le lleva a la vida, ¿no? Y entonces dice, por ejemplo, mi madre fue grande, mi única maestra, las cosas que ella me enseñó están grabadas a fuego en el montón de mis convicciones. Hay una figura importante, hay una cuestión importante en su vida, que es la cuestión de la fe en familia, la transmisión de la fe. Puede caerte en semilla, la semilla puede crecer o la semilla se puede ir. En este caso, la semilla cuaja y se convierte en un apóstol. Evidentemente, tiene una influencia cristiana fuerte. Después, sabemos que, como todos los jóvenes del mundo y como todas las personas, la evolución pues trae lo que puede ser una crisis de juventud, ¿no? En el que él dice concretamente, él la llama corona de espinas de dolor moral, ¿no? Un cinturón de fuego en la tribulación de la vida. También el hecho de ir a estudiar, pues hay un zarandeo ideológico y se da cuenta de la fortaleza que tiene en la educación recibida. Cuando nos dice, por ejemplo, dice, cuando vinieron los días malos y un viento de huracán me azotó con la duda, cuando sobrevino en el terremoto de mis ideas en el campo desolado de mi alma, solo quedaron en pie las cosas que ella, su madre, plantó allí porque tenían la fuerza invencible de Dios. Aparece en su vida don Pedro Román, es el espaldarazo del párroco a lo que él empieza a trabajar más fuerte en su vida y después, evidentemente, empieza a tener una vida con don Manuel González. Don Manuel González habla de él de la siguiente manera. Con gente de este temple no es extraño que en estas tierras de Huelva de minas, mineros, de ingleses y anglófagos se hayan realizado en el espacio de 3 años tales chifladuras, tales fuerzas, ¿no? Esa experiencia de Dios que cualquiera de nosotros podría tener hace que este hombre empiece a decir: la humanización cristiana es necesaria. Y miren ustedes, hay veces que yo pensaba, viendo toda esta serie de cosas, yo pensaba, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay profetas. Y Dios se vale de las personas sencillas y que tienen la oreja puesta para empezar a hacer cosas grandes. No para que la gente alabe sus cosas, sino para que verdaderamente el reino de Dios se haga presente. Y cuando don Manuel se encuentra en Huelva con una sociedad como la que ve, yo me acordaba de la época de Moisés, cuando Dios le dice a Moisés: he oído el clamor de mi pueblo, vete a sacar a mi pueblo de ahí. Y don Manuel se mete con la gente a ser ese profeta dentro de las almas. Un profeta que clama, un profeta que pide, un profeta que ayuda, porque el profeta anuncia y denuncia. La fe de don Manuel, si me paso, usted me lo dice, ¿eh? Porque es que yo aquí cojo la palabra y me puedo tener aquí un tiempo, ¿eh? Entonces, cuando me diga, ¿vale? Entonces, esta serie de cosas son muy buenas, son muy buenas. El que una persona concretamente, es una enseñanza para el cristiano de hoy, quiera decir: mire usted, mi fe va por aquí y yo quiero llegar hasta allí, yo estoy escuchando esto de Dios, ¿esto cómo se puede hacer? Y te encuentres con un Manuel González al lado diciendo: vamos chiquillo, vamos a tirar para adelante. Porque a don Manuel González se le cayeron los palos del sombrajo cuando vino de arcipreste de Huelva, diciendo: Dios mío, ¿qué me has dado? ¿Esto qué es, no?
un sagrario abandonado. ¿Dónde están los chiquillos? ¿Dónde está la gente? Estas personas que son personas que vibran, que son capaces de darse cuenta cómo está el ámbito social, que entienden el plan de Dios, que el plan de Dios es el que tiene que ir transformando el orden social para que el mundo sea verdaderamente un mundo de Dios, esta gente se merecen, pues, decir gracias, Señor, por esta vida. Porque independientemente de que el hombre tire para adelante, eres tú el que mueve los corazones. Y eso le pasa a Manuel Siurot. Escucha esa voz de Dios y no le importa decir a su mujer, mira, niña, que el sueldo lo vamos a dedicar a otra cosa. Mira, que ahora me voy a ir a América, ahora voy a hacer... Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque la llama de fuego de Dios es inapagable. Eso es como la zarza ardiente del Éxodo, ¿no? No se apaga y uno tiene que acercarse de puntillas a ver ese espectáculo, qué es lo que está pasando y qué es lo que está sucediendo. Y necesitamos mucha gente que en la actualidad sean capaces, desde esa escucha de Dios, de ir viendo. ¿Me queda tiempo? 2 minutos. Bien, como todo el mundo sabe, pues la motivación cristiana es la que hace que él cree una escuela de magisterio, que pague la escuela, que mire a ver cómo los maestros, porque todo el mundo sabemos lo que significa don Manuel Siurot en ese sentido de decir, vamos a crear cristianos y vamos a crear personas buenas, entendiendo por esa bondad gente que sea capaz de tener un intelecto, de saber lo que hay, de cambiar su corazón, de cambiar su mente y de cambiar su historia. No me quiero pasar, porque tengo más cosas, pero ¿está bien así? No me paso, ¿vale? Muy bien, María Jesús. Seguimos con la mesa. Llevamos realmente un hilo conductor. María Jesús nos ha introducido en un Manuel Siurot que desde el principio, su base desde niño, es una formación desde su casa con una base cristiana. Entonces él desde pequeño hay que hablar de él como un niño y después una persona pues que toda su vida va a estar marcada pues por esa fe, ¿no? Que ha vivido y se le ha transmitido pues su familia. Después, desde muy pequeño sabemos que él escribía sus inquietudes por la literatura y por el conocimiento, por saber. Era una persona inquieta en saber, ¿no? Por eso, pues, pasamos a una segunda parte que nos la va a trabajar pues, y nos la va a presentar pues, José Manuel García Calero, que está aquí también a mi derecha. Es licenciado en Filología Hispánica, colaborador del Departamento de Lengua de la Universidad de Sevilla entre los años 1991 y 1992. Ha realizado los cursos de doctorado por la Universidad de Huelva en el programa Nacionalismo y Literatura en España del periodo de 1898 a 1936, superado con un trabajo de investigación titulado La aportación de Manuel Siurot a la construcción de la identidad nacional. Se dedica a la docencia en el IES La Palma. Entre sus publicaciones quiero destacar las de temática siurotiana, como por ejemplo La actualidad educativa de Manuel Siurot, en el número 2 de Altozano, del año 2008. La España construida por Siurot, un discurso literario y vital coherente, en el número 18 de Binaria, del año 2019. Y Aproximaciones al contexto del discurso, La generación del Quijote de Manuel Siurot, del Centro de Estudios Palmerino, del año 2017. Es autor de los paneles informativos sobre Siurot de la exposición permanente que sobre él hay en la planta alta del Teatro España. Sin más, le cedo la palabra para que nos hable de Manuel Siurot como literato. Bueno, buenas noches. Yo voy a tratar la parte que ha leído Eugenio de La Lápida, que decía la de elocuente orador y eximio escritor, ¿no?
Pero para que los discursos de Siuró y su obra escrita podamos catalogarlos o podamos calificarlos de literatura, tendremos que entender lo literario, el fenómeno literario, de la manera más amplia posible, porque la obra de Siuró está mucho más cerca de lo que es el ensayo, de lo que es la divulgación de ideas, que de lo que es aquellos textos que tienen en la función poética el predominio de la función poética, ¿no? O incluso la creación de universos de ficción o la expresión de la intimidad de un yo poético, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿tiene Siuró diálogos chispeantes, acciones dramáticas en su obra? Pues sí lo tiene. Si le echamos un vistazo a la Romería del Rocío o si le echamos un vistazo a Sal y Sol, evidentemente hay creación de personajes, hay todo esto. Pero no podemos decir que Siuró sea un escritor teatral ni un dramaturgo, ¿no? Si nos preguntamos si existe en Siuró esta fruición poética de expresión de sentimientos, hay desde luego arrobo poético en muchos de sus discursos, ¿no? Pero desde luego Siuró no es un poeta, aunque le fuera un gran lector de poesía, ¿no? Y si nos preguntamos si Siuró es un contador de historia, si Siuró es un creador de universos de ficción, pues más que contar historias, Siuró es un amante de la historia de España, pero Siuró no es un novelista. Entonces, al final, lo que nos encontramos es que en su obra lo que vamos a ver es un compromiso con una serie de ideas que repite de manera incansable. Él se impone una obligación social, moral, y patriótica, sobre todo, que está presente a lo largo de toda su obra, ¿no? Y al final nos encontramos que sus textos tienen más una función histórica que no una función estética, ¿no? Y toda su obra, al final, lo que aparece en su obra es el inventario de las preocupaciones del hombre, ¿no? Eso sí, con una cobertura, utilizando un término gastronómico, ¿no? Con una cobertura poética, ¿no? Y para afirmar esto me he traído tres citas, una del propio Siuró en 1938, que van por esta misma idea. O sea, ya muchas veces las opiniones que el autor tiene sobre su propia obra no son las más certeras, ¿no? Porque le falta perspectiva, ¿no? Pero en 1938, en el discurso Sevilla la lírica, con el que él ingresa en la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, dice Siuró: el micrófono y la radio, por entonces daba también charlas en el micrófono de Radio Sevilla, el micrófono y la radio han deformado aquella facultad que había en mí, según la cual aderezaba discursos domingueros con relativa facilidad, literariamente hablando. Aderezador de discurso. Esto lo hace al comienzo del discurso, al comienzo de esta conferencia, que es la parte del exordio, donde está el tópico de la humilitas, de la castatio benevolentia, pero por ahí van los tiros, ¿no? Y en el discurso de recepción que le hace el doctor Francisco Blázquez Bores, dice, también el 9 de enero de 1938, dice: su pluma y su palabra, templadas por la emoción de las bellas inquietudes, las dispuso al servicio de toda causa noble, iniciando libros, artículos y discursos. Y quizás también la más certera es la de 1942 de Monge Bernal, cuyo libro está ahí, ¿no?, en que dice Monge Bernal: para Siuró la pluma y la palabra no eran un fin, sino un medio para la conquista de un ideal. Entonces, al final lo que vemos es que en Siuró la ideología, las ideas, lo que quiere aportar está por encima del aspecto más puramente formal y literario, ¿no? Entonces, si nosotros nos preguntáramos a lo largo de su obra cuáles son los demonios que atormentan a Siuró, y digo demonios utilizando una terminología muy del romanticismo, ¿no? Porque Siuró, si no romántico, sí es muy del posromanticismo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas clave que atraviesan toda su obra, ¿no? Pues fundamentalmente hay 4. La primera es la propaganda y la financiación de sus escuelas. Siuró escribe y habla por dinero, sobre todo en los últimos años en los que tiene que financiar las escuelas. Se queda solo al frente de las escuelas desde que a partir de la Segunda República, en 1931, se cierra el grifo de las ayudas oficiales. El peso de la financiación económica de esas escuelas recae sobre Siuró. Con lo cual, todos esos discursos van destinados a recaudar fondos, a recaudar dinero. Esos discursos que van destinados a recaudar dinero tienen que gustar a un público que va a colaborar con él en el mantenimiento de esas escuelas católicas. Eso va dando ya un perfil de obra, el tipo de público al que va destinado para sacar esos fondos, ¿no? Una segunda idea que atraviesa su obra es la preocupación patriótica, ¿no? ¿Qué es España? La definición de España, y aquí podría entrar todas las preocupaciones americanistas de Siuró, porque al final la España de Siuró abarca mucho más que la península, abarca
toda la comunidad de países en los que España tenía su misión histórica, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que España todavía en el siglo XIX no ha liquidado el antiguo régimen, ¿no? Todo el derecho divino que consideraba que la continuación de un país estaba en la monarquía, eso ya ha desaparecido, aparecen o nacen los estados liberales burgueses y esos estados tienen que justificarse, tienen que autolegitimarse, incluso tienen que inventarse. Con lo cual, en esta época, finales del siglo XIX, lo que está de moda es qué características tiene el pueblo español. ¿Qué hace de un español algo diferente a un alemán? En Alemania están haciendo lo mismo. Las condiciones de la germanidad. ¿En qué consiste ser alemán? ¿En qué consiste ser francés? ¿En qué consiste ser español, ¿no? Y buscan esos rasgos, lo buscan en la lengua, lo buscan en la literatura, lo buscan en el arte, lo buscan en el paisaje, a veces en la etnia, en el folclore. Y además teniendo en cuenta que el siglo XIX español fue una auténtica bomba. La historia española del siglo XIX es revoluciones, contrarrevoluciones, restauración borbónica, vuelta a las revoluciones, para terminar con la crisis, con la depresión y con la humillación del 98, ¿no? Entonces hay toda una religión patriótica, una religión que tiene unos sacerdotes, que tiene unos feligreses y que tiene una liturgia, ¿no? Los sacerdotes de esa religión es la minoría dirigente que está creando ese concepto de nación, los feligreses de esta religión es el pueblo, y la liturgia es la educación. De ahí la importancia de la lucha por la educación, una educación laica, una educación religiosa que vive Siuró en primera persona, ¿no? Toda esta creación de España, de esta conciencia de una España en decadencia que trata de volver a ser grande, viene ya desde el barroco, de Quevedo, Cervantes, pasa por la Ilustración, Jovellano, sigue por el romanticismo, los regeneracionistas, donde se encuentra, donde bebe Siuró su fuente, ¿no? Costa, Picabea, Mayada, luego la generación del 98, con un tono mucho más pesimista, y hasta prácticamente hoy, porque al final la respuesta a qué es España, este proyecto común de qué es España, hoy todavía no está resuelto, ¿no? Otra tercera idea sería el gusto por las bellas artes. Dice Siuró que Dios y las bellas artes, y las artes, son los que redimen al hombre. El hombre se redime por Dios y por las bellas artes. Al final las bellas artes reflejan el espíritu de un pueblo, con lo cual también está relacionado con lo anterior, ¿no? La pintura, la escultura, la arquitectura. De hecho, en los viajes que hace Siuró por Italia, aunque visitan más países europeos, se centra mucho en toda la aportación artística que ve en estos países, ¿no? Y una cuarta idea, evidentemente, es la orientación religiosa de Siuró, su activismo, su apostolado católico, su activismo, su participación con el padre Pedro Román Clavero en las conferencias de San Vicente de Paúl, luego con el arcipreste Manuel González, participación en el Centro Católico, la adoración nocturna, las escuelas nocturnas para adultos, donde él empieza a dar charlas, a dar conferencias, fue hermano mayor de la Virgen de la Cinta, de la Virgen del Rocío, etcétera, ¿no? Entonces, con este fondo, con este fondo de ideología, con este fondo de ideas, ¿qué tipo de género vamos a encontrar en Siuró? Yo he encontrado básicamente 10 géneros literarios o subgéneros, algunas veces géneros entre comillas, ¿no? Forzando la definición de género. Quizás el más importante sea el ensayo de distintos temas, desde cuestiones educativas, como cosas de niño, cada maestrito y demás, de tema artístico y religioso, Mi relicario de Italia, Luz de las Cumbres, de tema americanista, la obra de España, que es una obra curiosa, es una obra que a mí me recuerda al Conde Lucanor o me recuerda al Decamerón, una obra donde hay una historia marco, son 50 alumnos de las mejores escuelas de España que reciben en la Plaza de España de Sevilla, reciben a una representación de alumnos de escuelas de los distintos países sudamericanos. Pues estos alumnos escuchan 10 conferencias del profesor Colombino. Los nombres también son simbólicos de los que utiliza, ¿no? Y todo lo que tiene en común estas historias es la defensa de la obra de España en América, ¿no? El título del libro así lo refleja, ¿no? La obra maestra de España. Luego, además del ensayo, tiene el cuadro de costumbre, por ejemplo, la Romería del Rocío, libros de viaje como La emoción de España, La nueva emoción de España, que fue concebido como un libro de lectura para cuarteles y para las escuelas, una revisión de la emoción de España, pero ya en el fragor de la Guerra Civil. Tiene también obras que hacen un homenaje al género picaresco, como Sal y Sol, lo dedica a Quevedo, al Diablo Cojuelo, a Vélez de Quevara, a Cervantes, a Rinconete.
Luego, la parte periodística, género periodístico, tiene muchísimos artículos Ciuró. Monje Bernal habla de miles de artículos, yo no sé si llegaría a miles de artículos, pero centenares, no me cabe la menor duda, ¿no? Artículos de costumbre, artículos sobre cuestiones artísticas, crónicas de temas americanistas. Con El triunfo de las calaveras, que es un pequeño artículo que publica en ABC, consigue el premio Mariano de Cavia en 1926, fue corresponsal de ABC, de Blanco y Negro, en Huelva, etcétera, ¿no? Luego su obra oratoria, la parte que habla de elocuente orador. La obra oratoria también es inmensa, ¿no? Recogida en Florales y Teresianos, donde centra en Santa Teresa las cualidades de España, ¿no? Santa Teresa es una santa y al mismo tiempo representación de la España de la esencia de España, ¿no? Los discursos en los Juegos Florales, la generación del Quijote, Madre Cristiana, Sevilla la lírica. Luego revoluciona la guía turística. Hay una obra que es España las Castillas, que es la traducción de una obra que se escribió en francés, Au cœur de l'Espagne, donde centra la importancia de Castilla, el castellanocentrismo, ¿no? Castilla como la esencia de la España, una España que se encuentra en crisis y que tiene que volver a sus valores originales, ¿no? Luego tiene obras más difíciles de catalogar porque son obras de divulgación científica, pero donde mezcla filosofía, religión, arte, como es Filosofía en Gotas. Tendríamos que considerar también las charlas en la radio. Y por último también tiene numerosos prólogos y epílogos a obras de distintos autores, sobre todo autores nuevos, movido muchas veces por la necesidad económica de escuelas que ya estaban incluso destrozadas, porque muchos de ellos son de 1936, 1937, ¿no? Entonces este es el panorama literario de Ciuró que yo he querido compartir, cuáles son sus ideas y cómo esas ideas, ese fondo, se traslada a la forma literaria. Muy bien. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Seguimos avanzando en el conocimiento de Ciuró y ahora pues presento a mi izquierda a Aurora María López Medina. Es doctora en Derecho, profesora titular de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad de Huelva. Ha sido decana de la Facultad de Derecho y actualmente es directora del Departamento Teodor Montseny, además de dirigir los estudios de Máster en Acceso a la Abogacía. Es docente de la Facultad de Derecho desde 1989 y participa en diversos proyectos de investigación. Ha sido colaboradora, primero eventual y ahora estable, del Granito de Arena, revista que se fundó en Huelva en 1907, para ser portavoz de la acción social de la Iglesia en Huelva. En estos momentos prepara la edición de un volumen que recoge la correspondencia de San Manuel González. Todo esto le ha acercado a la historia de Huelva en los primeros años del siglo XX y, por supuesto, a la figura de Manuel Ciuró. Sin más, le dejo la palabra para que nos hable de la acción social que pudo desarrollar Manuel Ciuró. Muchas gracias, Eugenio. Bueno, y no me resisto a saludar a mis antiguos alumnos, a Inma y a Rogelio, que me hace una ilusión bárbara verles aquí. Y, por supuesto, también a Gemma, a doña Carmen y a Ignacio, que son la familia de don Manuel. Traigo aquí una notita para empezar. Es El Granito de Arena, la revista que todavía existe, es la más antigua publicación religiosa, revista de temas religiosos, no se ha interrumpido desde que se fundó en 1907, todavía hoy se publica. Bueno, pues decía en el número de enero de 1908. A La Palma del Condado fueron el 28 del pasado, se refiere al 28 de diciembre de 1907, en unión del activo secretario de la Junta Diocesana, señor Monje Bernal, nuestros amigos señores Mora Batanedo, Toledo y Ciuró, a dar un mitin de propaganda social católica. Esto tuvo lugar en el Teatro del Pueblo. Me aclaraba Rogelio, que es efectivamente el Teatro España. Asistiendo centenares de obreros con las autoridades y personas pudientes. El resultado ha sido el que se proceda con gran entusiasmo y actividad a la formación de un centro católico y un sindicato agrícola, que, dadas las buenísimas cualidades de las personas que se han puesto al frente, es de esperar que pronto sean una hermosa realidad. Así lo deseamos y así corresponde al buen nombre cristiano de La Palma.
Pues bien, este era don Manuel Ciuró a principios de 1908. Ciuró había estudiado Derecho. Los 2 últimos años lo hizo siguiendo enseñanza libre, con lo cual nos da idea de que era una persona que se ganó la carrera a pulso. Su familia no era pudiente, sin embargo, sí pudo estudiar. Se ha destacado sus virtudes, su cristianismo, su formación cristiana, pero a mí me gustaría destacar sus virtudes humanas y muy especialmente una que seguramente sería la que le llevó a estudiar Derecho, el amor a la justicia. Siempre un hombre que vio todo con esa idea, unida, claro, la justicia, la caridad, le lleva a Dios también, pero es fundamental. Se establece con don José de Sánchez Mora en Huelva. Entonces las cosas no eran como ahora, la pasantía era algo largo, y era la forma habitual de hacer una clientela. En 1899 había sido elegido hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Cinta, y es muy posible que en su empeño de arreglar aquel santuario le pusiera en contacto con el arcipreste de Huelva. Se conservan en el archivo de la diócesis una serie de cartas que se intercambian con el ayuntamiento para que ofreciera los accesos, el límite de la zona, todo esto. El arcipreste de Huelva, don Manuel González, era desde 1902 el regente de la parroquia mayor de San Pedro y se empeñaba en llevar a cabo, antes que nadie, todo lo que por entonces desde Roma predicaba Pío X, que no era otra cosa sino la puesta en práctica de todo cuanto años antes había manifestado León XIII, todo este tema que hablamos de la acción social de la Iglesia. Pío X era un poco, salvando las distancias, Papa Francisco. Fue un poquito escandaloso en su época. Por ejemplo, admitió la comunión a los niños pequeños, cosa que no fue muy bien comprendida y muy criticada. Y la comunión general, le criticaban que eso de que cualquiera se pudiera acercar a la Eucaristía. Ahora vemos a San Pío X, pero en su época sus documentos fueron bastante contestados. Y lanzó a la Iglesia, pues igual que ahora el Papa dice lo de salir a las periferias, pues él dijo, hay que salir, hay que hacer cosas y hay que verdaderamente estar con las personas que lo necesitan. Y don Manuel fue el primero, porque cuando se reúnen en 1907 para hacerlo, él ya había fundado, o sea, cuando se reúnen para hacer los boletines de difusión de acción social, ya él lo había fundado en Huelva 2 meses antes, ¿no? Bueno, pues con esta ambición, la de articular un pensamiento católico no clerical, un poco lo que señalabas, no fuera de los muros de la Iglesia, se llevará a cabo la creación del Centro Católico de Obreros en Huelva, el Círculo Católico, que contaría con entre su fundadora, don Manuel Ciuró, y a don Pedro Román Clavero, el párroco de la Concepción, junto a otros. A mediados de 1904 había quedado aprobado su reglamento y el 19 de febrero del año siguiente, puesto bajo el patrocinio de la Inmaculada Concepción y destinado principalmente a la instrucción y el bienestar de la clase obrera. Anunció entonces su apertura el magistral de la Catedral de Sevilla, don José Roca Ponsa. De entrada contaba con más de 160 socios. Ese mismo mes comenzaron a impartirse las clases de instrucción. En febrero de 1906, en el primer aniversario de la puesta en marcha, comienzan las conferencias en aquel centro. La primera le correspondió al presbítero don Manuel González Serna, quien disertó sobre la necesidad de la religión y su influencia en la vida de los pueblos. Le siguió el propio arcipreste, don Manuel González García, con una conferencia sobre la persecución religiosa en Francia y sus consecuencias. Tras él, el juez municipal y presidente entonces del centro, don Andrés Mora Batanero, que habló sobre la armonía entre patronos y obreros, y seguido por don Manuel Ciuró, que habló sobre la libertad. Quiero decir, él articula una sociedad civil hablando de temas, de interés en la época y por personas que lo conocían. En julio de 1906 las conferencias se continuaron y, por ejemplo, don Manuel Ciuró dio una sobre el espíritu de sacrificio del cristianismo y la necesidad de sacrificio del pueblo cristiano. Todo esto es en esos primeros años, cuando don Manuel era un activista social, alguien que quería fomentar la cultura entre sus conciudadanos y
las personas, bueno, pues de su entorno. Pero será a finales de 1907, como si ya hubiera llegado la hora, cuando de la teoría, de las conferencias, se pase ya a la acción social católica. El 29 de octubre de 1907, en una reunión de personas allí en Huelva, se constituye la Junta Local de Acción Social Católica en Huelva, con idénticos fines a la que se había constituido en la diocesana, instituida por otro personaje fundamental en la Andalucía, Huelva, Sevilla de aquella época, que fue el arzobispo don Marcelo Espínola. En ella aparecen como representantes de los abogados católicos dos personas, don Luis Suárez Alonso de Fraga y don Manuel Ciuró. Ambos abogados que además desempeñaban entonces, como era costumbre, eventualmente cargos de magistrado. Don Manuel fue magistrado también y don Luis Suárez Alonso de Fraga fue magistrado, con el tiempo sería miembro del Tribunal Supremo. Bien, pues aquel mismo día acuerdan inscribirse estas personas en el Congreso de Corporaciones Católicas Obreras que se iba a celebrar en el mes de noviembre en Granada. Y allá fueron don Manuel González Cerna, el notario don Juan Cádiz, don Andrés Mora Batanero y también don Manuel Ciuró. Era noviembre de 1907 y allí, en Granada, este grupo de onubenses incluyendo don Manuel, que era sevillano, pero amó a Huelva como poco, pues entonces conocerán de cara, como dicen ellos, por primera vez a don Andrés Manjón, otra persona fundamental en toda la vida de estas personas. En 1907, en aquella reunión de corporaciones católicas obreras, por primera vez escucha hablar duramente de las injusticias sociales. Don Manuel Ciuró hablará sobre la función social de la propiedad. Y allí visita por primera vez las escuelas del Ave María, no se sabe bien por qué, y lo narra él en su libro Cada Maestrito, ¿no? Aquel Manuel Ciuró, jurista, conferenciante, con buen arte para la pluma y la palabra, hubiera sido un ilustrado más de la Andalucía de los años 20, hubiera sido un buen cristiano seguramente y pues con la buena posición económica y la influencia que empezaba ya a gozar, pues podría haber dado suculentas limosnas para mantener pues, las obras sociales de la Iglesia. Pero en Granada se operó un pequeño milagro. Aquel hombre con cierta vocación política, con ascendientes sobre sus conciudadanos, asistió aquel día de noviembre a una visita de estas que preparan para los congresistas, para los participantes del Congreso. Se trataba de visitar las escuelas del Ave María que el padre Manjón había puesto en marcha unos años antes. Y las impresiones que aquella visita le causaron a aquellos niños, el canto de aquellos niños. Don Manuel Ciuró era un enamorado del arte, lo acaba de decir, ¿no? Pues fue, como dicen ahora, muy fuerte. Y se cuenta que si le entregaron un sobre, Manjón, para que lo abriera más tarde, cuando el arcipreste inaugurase aquellas escuelas gratuitas que don Manuel González había empezado a construir 2 años antes, en 1906. Bien, aquella visita, lo cuenta Ciuró, pero también lo cuenta Monje Bernat, pues le dejó como consternado. Él de repente vio allí algo que no era de lo que él estaba haciendo hasta entonces, y tampoco sabía más. Se quedó con una cierta intranquilidad, pero su vida seguía y volvió a Huelva. Y la inauguración de las escuelas, estas de don Manuel, que se estaban construyendo desde 1906, estaba prevista para el 25 de enero de 1908. Yo tengo una idea, y una carta que lo dice más o menos, es que don Manuel González había construido esas escuelas para que vinieran los salesianos en 1906. Y los salesianos no vinieron. Cuando él dice dónde están los maestros, era materialmente. O sea, que se había embarcado en esto, tenía con todo bombo y platillo el 25 de enero la apertura con el cardenal y le escribe a Manjón. El cardenal me dice, Almaraz me dice, señor arzobispo, todavía no, que intentará que el año que viene vengan los salesianos. Los salesianos nunca vinieron. Imaginaros, cuando cuenta Monje, y lo cuenta también Ciuró, ese don Manuel González en la iglesia de la recién estrenada escuela, la iglesia donde se casaron, ¿no? su familia, ¿no? Pues estaría muy
sea, que ¿cómo salgo yo de aquí? Y en ese momento, cuando ve allí al arcipreste, me imagino que dándose cabezazo, después de que se fuera todo el mundo, es cuando dice, bueno, si me acepta usted de maestro. Y él relacionó aquella consternación que había sentido al visitar las escuelas del padre Manjón con esta situación que se había producido, ¿no? O sea, que como aquel sobre que me dio Manjón, yo lo había abierto en este momento. Yo lo veo más metafórico que como muchas veces las hermanas lo cuentan, ¿no? Pero bueno, es una idea tal, ¿no? Bien, porque efectivamente, aquí tengo el texto que os decía del arzobispado. Él quería a los salesianos, don Manuel González, por una idea que tenía desde que había estado en contacto con los salesianos de la Trinidad en Sevilla. Escribió en su día, en 1906, «Estoy enteramente persuadido de que el día que logremos tener una escuela para 600 niños educados por los salesianos, con su banda de música y una comida a mediodía, no queda en Huelva un anticlerical para un remedio». Él estaba muy convencido de eso, y esa era su idea, y se le vino todo abajo. Pero ahí estaba, ¿no? Los salesianos no habían llegado, pero llegó una solución muy diferente, porque hizo un colegio no religioso, sino con maestros laicos. Pues don Manuel Ciuró dejó su brillante carrera, pues se puede uno imaginar, ¿no?, de conferenciante, escribiendo en el Correo de Andalucía, para dedicarse a la pedagogía. Y la verdad es que creo que quizá los pedagogos no lo entendieron. Me refiero a una cuestión. He leído un libro que escribió Luis Bello en el año 1929, que se llama Visita a las escuelas de España, y dedica todo un capítulo. Es una obra muy extensa, son 4 volúmenes, contando pues todo lo que va encontrando en las escuelas región por región. Y llega a Andalucía y escribe un capítulo porque no he visitado las escuelas de Ciuró. Un poquito raro. Pues bien, pues creo que nunca le perdonaron que fuera abogado. Y de hecho, bueno, pues en este libro pues habla eso de que él comentó, y es muy comentado, que él se complace en decir, y le ha llamado su primer libro Observaciones pedagógicas de uno que no ha visto en su vida un libro de pedagogía. Pues yo creo que un poco influyó en eso. Él era su forma de acercarse a todos estos, a este tema, fue la continuación de su preocupación social, que ya venía mostrando, y que pasó de dejar de ser algo brillante que hubiera sido el seguir siendo un escritor católico, para ser un maestro. Un maestro que quería a los niños, que los quería porque era cristiano, porque eran niños de Dios, porque necesitaban amor, y así se lo planteaba. Y dejó todo ese activismo. Es cierto que en 1910 es la primera vez que él habla como maestro en uno de estos foros, y fue a Argentina, fue a Buenos Aires, pero acompañando a la infanta, bueno, la chata, ¿no? a aquel viaje. Probablemente, yo pienso, porque lo tenía ya planeado. Pero él, a partir de entonces, dejó toda esta actividad social, y hay varias cartas de don Sicino Nevares, palentino, un jesuita también que trabajó mucho en estos campos de acción social, de sindicatos en esa época, que lo invitaba constantemente y le decía que no, que él se iba a las escuelas, ¿no? Me llaman cartas de 1912, de toda esa época. Me llama mucho la atención. Y esto y poco más es lo que yo quería decir. Le he comentado a usted, Eugenio, que quería hablar antes de que se hablara de él como pedagogo, porque su vocación de pedagogo es muy especial. Es un jurista, alguien que había estudiado la justicia, un cristiano que sintió algo, una serie de casualidades en la vida, y bueno, que supo ir respondiendo, discerniendo y respondiendo, y creo que fue una persona muy feliz, a pesar de que podía haber sido otra cosa seguramente, y bueno, seguramente los pedagogos le criticaron a algunos, sus escuelas fueron destrozadas, él murió pues muy humilde,
y sin embargo tengo la idea de que fue una persona feliz, que seguramente pues lo más importante. Y nada más, quedo a disposición de lo que me quieran preguntar después y pueda responderle. Muchas gracias, Aurora. Bueno, como veis, llevamos un hilo conductor, ¿no? Desde la faceta de Siurós como hombre de fe, como cristiano convencido desde niño, con esa faceta de formación, de persona inquieta que evidentemente investigó y se preocupó por saber y que evidentemente tenía una mano y una pluma fantástica en la literatura y que le valió evidentemente pues para toda su vida, ¿no? Después entramos en esa faceta pues de su acción social y su acción social le llevó en su última parte de su vida pues a ser maestro, ¿no? Entonces pues entramos en esa faceta como pedagogo, ¿no? Que nos va a tratar pues Jacobo, que está al final de la mesa a mano izquierda, ¿no? Jacobo Carmelo Martín Rojas es licenciado en Ciencias Geológicas y máster en Educación Ambiental. Docente de profesión, actualmente imparte clases en el IES Campo de Tejada, de Paterna del Campo. Ha sido subdirector de la revista cultural Altozano. Su reconocido compromiso con la cultura y la realidad de su tiempo le lleva a escribir multitud de artículos en revistas como Corumbel y Empresa, en ABC de Sevilla, Vuelo de Información, Odiel, El Condado Semanal y Viva Valverde. Es coautor de libros de historia social y religiosa relacionados con hermandades de nuestra localidad, además de colaborador habitual como articulista en muchos boletines de hermandades y cofradías de La Palma y otras localidades provinciales y regionales. Ha sido pregonero de la Virgen del Rocío en distintos puntos de España, de la Semana Santa de Moguer y La Palma y de la fiesta de la Cruz de la Calle Cabo, de cuya hermandad es actualmente su presidente. Su inquietud pedagógica y su amor por la figura de Siurós le ha llevado a investigarlo durante estos últimos años, estando en estos momentos inmerso en un profundo estudio de su sistema pedagógico y su desarrollo en el mundo actual y tecnológico. Sin más, le cedo la palabra para que nos hable de la pedagogía de Siurós. Muy buenas noches, un saludo afectuoso al señor alcalde, a la familia de Siurós y a todos los miembros de la corporación municipal y a todos mis queridos paisanos que asisten aquí en este teatro. Y, por supuesto, a la digna mesa, del cual yo soy el más neófito y yo no soy ni pedagogo ni nada, tengo que reconocerlo. Yo sí que tengo un punto de tangencia y parecido a don Manuel Siurós. Es que los dos, cuando empezamos la carrera docente, no habíamos leído ni un libro de pedagogía en nuestra vida. Entonces, yo estoy aquí simplemente por amor a la práctica. Pero yo, casualmente, me ocurre una revelación en mi vida. En la biblioteca de mi padre había un libro con una cara de niño que ponía cosas de niño. Y yo, cuando empecé mi carrera docente, como sabía que don Manuel Siurós, como sabe mucha gente, era el maestro de los niños pobres, pues quise estar en contacto con él y leí el libro. Y ahí empecé a penetrar en el profundo saber de su pedagogía. Este me llevó a la Emoción de España, que también estaba en la biblioteca de mi casa, y así a la Maestrico y todos los demás libros y conferencias que se han dado. Para decir y anatomizar lo que es la pedagogía de Siurós, hay gente mucho más preparada que yo en ese aspecto, como puede ser el profesor Llerena Bazán, incluso Baldomero, que han hecho grandes escritos sobre su pedagogía. Yo puedo hablar desde un punto de vista emocional y sí que me gustaría ampliar eso de que le llamen. A mí me es molesto y chocante cuando descubro a don Manuel Siurós que le llaman el pedagogo de la intuición. Si es llamado el pedagogo de la intuición, a Newton podría llamarlo la gravedad de la intuición, o a Mendelssohn también podríamos decir la tabla periódica de la intuición. Yo reivindico para don Manuel Siurós el pedagogo del amor, porque la palabra que él utiliza y conjuga su presente siempre, todos los días, es el amor. Es una persona que dice, oye, con buen método en todas sus clases, siempre incorpora la calidez de la caricia, del abrazo y del amor, y el querer. Y precisamente a eso le juega muy malas pasadas en una pedagogía fría que quiere analizar lo humano desde un punto de vista científico como objeto. A él
que se mete en el campo de batalla como un gladiador de la educación y consigue que la cosecha sea bastante abundante, educando durante más de 30 años a miles y miles de chiquillos, que lo saca de la pobreza y le da la mayor de las riquezas, el saber y la incorporación a la sociedad del conocimiento, de los cuales muchos alumnos quedan en la actualidad. Por tanto, a mí me gustaría desmitificar ese pedagogo de la intuición y sí reivindicar una figura mucho más solemne, más grande para él, como es el pedagogo del amor o del corazón, como muchos ya lo han bautizado. Pero es que seguimos analizando y anatomizando lo que es la pedagogía, en este caso de don Manuel Ciuró, y nos podemos encontrar con que prácticamente todos los docentes hoy en día, y aquí estamos en la mesa varios de ellos, incluso también ahí, pues podrán ver que nos tenemos que leer las leyes educativas, y yo creo que la LONCE, la actual ley vigente de educación, pues prácticamente ha estado redactada por don Manuel Ciuró, puesto que él, en 1930 al 40, lo que proclama es lo mismo que defiende hoy en día la ley. Entonces, esto es chocante. ¿Qué ha pasado con este hombre? En la universidad existe un mutismo sobre su pedagogía y, sin embargo, es muy denostado y muy criticado por las escuelas laicas. Lógicamente, el saber pedagógico en la actualidad es un saber débil, sobre todo al analizar desde el punto de vista el objeto humano, porque no se puede objetivizar y experimentar, porque nuestras reacciones son incluso impredecibles. Y él, no que criticara con cierta socarronería, sí que habría leído bastantes libros de pedagogía o se le acercaría en cómo era el saber de aquella época, que es el mismo que en la actualidad. No tiene referencia alguna, está en un estado mercurial, está ahí en una especie de efecto ahí raro que no se sabe si va para allá o va para acá. Y en lo único que él está convencido y llega claramente a definir, como lo ha definido la pedagogía en la actualidad, es que no existe ningún tipo de método para enseñar a los chavales. Ninguno. No existe ningún método. Si hoy en día tenemos charlas con pedagogos de distintas universidades, lo único que puedo decir es que no existe un método certero que podamos aplicar y repetir en todas las partes del mundo para llevar al ser humano a la altura de miras del conocimiento. Eso es imposible. Ya Ciuró se convence de ello y incluso va más, se mete en el campo de batalla. Y al meterse en el campo de batalla, su percepción es distinta que el frío estudio que pueda tener un científico que puede teorizar mucho, modelos platónicos ideales, pero él, en plan aristotélico, se mete a fondo y con una herramienta básica inspirada en su profunda fe cristiana, que es el amor. Y algo tendrá Jesucristo en ese sentido cuando, más de 2000 años, él ha sido el gran maestro del amor y no lo han podido ni derrotar ni derrocar, incluso hasta el estamento clerical. Entonces él tiene como inspiración divina siempre a Jesucristo, alimentado en la Eucaristía. Y la fe es su vanguardia. Y es el ariete con el que irrumpe en la Huelva de los años 30, de 1908 que se abren las escuelas, hasta 1930 y 40. Por tanto, estamos aquí entre una persona que es un genio. Y además lo subrayo con trazo grueso. ¿Por qué? Porque gustó. Es como Paco de Lucía. Al que no le gusta la guitarra le encanta, el que le gusta la guitarra lo ama locamente. Pues este señor lo aman, tanto los que no lo conocen de cerca y demás, como los que lo conocen en ese sentido. Y causó gran admiración de la época. Incluso el mismo rey Alfonso XIII se acercó y en una charla con su hijo le susurra, dice: las escuelas son algo maravilloso, pero tu padre es un genio, tu padre es único. Incluso el padre Majón, del cual él bebe, en ese sentido, le da y le riega a sus oídos diciendo: estas son mis escuelas corregidas y mejoradas. Luego, Ciuró en ese sentido sabía que estaba haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque ponía el amor y conjugaba el verbo amar. Y él sabía que el verbo amar es muy difícil de conjugar, porque tiene un pasado que nunca es perfecto y es un amor que se reivindica siempre en indicativo. Y así estuvo hasta el último día, desde el primero hasta el final. En ese sentido, no hay más que reclinarse ante él, arrodillarse y clamarlo. Lo que sí me impresiona hoy en día es que haya tanto silencio sobre la figura de Ciuró y sobre todo en las universidades que son tangentes a su zona, como puede ser la Universidad de Huelva, donde hay una tesis de Llerena Bazán, pero que no está muy publicada, ni tampoco está su modelo muy extendido por toda la pedagogía que nos está lloviendo al elenco del profesorado y a todos los docentes. Incluso tampoco en la Universidad de Sevilla. Queda como el testigo de una calle, y una calle que mucha gente preguntará: el maestro de los niños es pobre. Pero bueno, si pasamos a conocer la pedagogía de Ciuró, vemos que es un adelantado a su época. Fíjense ustedes qué principio. Hay 5 o 6 preguntas que se tiene que hacer todo docente y que todos los que estamos aquí nos hemos hecho. ¿Qué enseñar? Él propone un principio: la bondad. La bondad. ¿Para qué enseñar? Pues para ser hombre bueno.
mejorar la condición de bondad de una persona y conservar el corazón infantil del niño y de nosotros mismos. ¿Cómo enseñar? Aquí hay una apuesta decidida con el grafismo, en plan rupestre. Las primeras pinturas que nos llegan a nosotros son las escuelas de arte rupestre, y en ese sentido él sabía el valor que ha tenido esto para el entronque como sustrato basal de la historia. Él se basa en esas pinturas precisamente en el gráfico, porque a partir del gráfico se puede resolver y ayudar a establecer un puente levadizo entre la mente del maestro y del alumno. Pero no solamente el grafismo, también nos tenemos que fijar hoy en día en el roleplay. Si leéis cada maestrito podéis ver que cuando en sus métodos de lectura, que resulta muy original, los niños pues prácticamente danzaban con el escapulario de cada una de las letras mayúsculas y minúsculas y iban formando palabras. Oye, esto es lo que hoy llaman las metodologías activas gamificación, precisamente un término obtenido con una raíz anglosajona, si no me equivoco en ese sentido, ¿no? Gamificación, y ya don Manuel Ciuró lo llevaba a sus escuelas. Pero fíjense ustedes, ¿dónde enseñamos? En esto está bien muy vanguardista, dice, en un lugar que tenga 90 partes de aire libre y 10 de edificación. Hombre, por si llueve, para cobijarse. Además lo dice con cierta socarronería. La verdad que una persona así en ese sentido, no sé cómo ha estado tan silenciado. ¿Y para qué? Pues para construir un puente entre el corazón del niño y el mundo. Y educar, y le da también incluso una rutina al profesor, del cual él se preocupa ostensiblemente, cosa que en la actualidad poco se nos dice a los docentes. Se nos exige una burocracia y una tecnología para la cual no estamos formados, pero sin embargo él dice, oye, contar la verdad con la anécdota siempre que hace reír, la caricia, el calor de la caricia que refresca la mente y la frente, y siempre con la alegría de la filiación. En ese sentido, la verdad que es un pedagogo no ya maestro del ayer, como rezaban en su epitafio, sino del hoy siempre. Porque el ayer ya, todo pasado no fue perfecto, y aquí mis compañeros de mesa han podido precisamente atestiguarlo, sino del hoy, porque da pautas incluso educativas para el saber de hoy. Incluso es adelantado a los tiempos. En la emergente neurociencia, que hoy en día, que es un saber científico, que apoyando todo el saber débil supuesto y teórico de la pedagogía, él se adelanta a los tiempos y hace una especie, dice, la inteligencia del niño, dice, es un campo sin roturar. Fíjense ustedes que hoy la neurociencia habla de plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral en Román Paladino puede ser como el cerebro es una plastilina con la que se va moldeando a través de la experiencia y demás, algo así. Habla la neurociencia en la actualidad. Sin embargo, él habla en sentido figurativo como un campo sin rotura. A medida que el surco del arado haga una huella profunda desde la educación, más desarrollaremos la inteligencia y llegaremos a los principios de bondad de cada persona. Y después, Francisco Mora, un neurocientífico de lo más prestigioso de este país, le escuchaba yo el otro día en una charla de BBVA Aprendemos Juntos, que decía, solo se puede enseñar si verdaderamente se ama, y solo se aprende lo que se ama. En ese sentido le está dando la razón la ciencia a una persona que lo dijo 80 años antes, y no lo dijo, sino que lo vivió y lo experimentó en su propia vida y obtuvo el reconocimiento de todos sus allegados, pero también fue muy defenestrado por las escuelas, por la pedagogía de aquel tiempo. Él enfrenta dos modelos, la pedagogía científica y la pedagogía de Ciuró, la pedagogía del amor. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. ¿Es la pedagogía en una ciencia? Desde mi punto de vista es una ciencia muy débil. A todos los profesores nos llueven miles de ideas de uno de otro, y al fin y al cabo lo que tenemos es un bosque en que no nos deja ver con claridad nuestra práctica docente. Sin embargo, él lo tiene claramente, con una clarividencia impresionante. Él dice, el amor es el centro de todo. Y usted dirá, esto es idílico. Él mismo decía, yo los amo, los quiero, como el que ama a una persona, como el que ama a su hijo, a su esposa, a los amigos y demás. Entonces, en ese sentido nos está poniendo pues prácticamente a un Manuel Ciuró, que es un maestro de hoy en día, porque una pedagogía sin amor, sin referente y sin ideal nunca, está condenada al fracaso. Uno de los grandes momentos que vivimos hoy es un momento muy turbio educativo.
por todos los lados, nos llueve, incluso ahora nos quieren tecnificar tanto que incluso los docentes, a la hora de introducir todos nuestros datos, nuestras evaluaciones y demás, lo quieren hacer en una especie de plataforma que perdemos, sin darnos cuenta, una de las herramientas más importantes que se tiene, que es la libertad de cátedra. La libertad de cátedra es el enseñar, el mostrarse, el dar fe del conocimiento que has podido vivir y experimentar de acuerdo con tus convicciones. Y en ese sentido se nos quiere tecnificar tanto que al meterlo todo en un ordenador pues va a estar controlado por decirlo de alguna manera figurativa, por el gran hermano. Entonces, la verdad, él sí que tuvo libertad de cátedra. Él fue libre durante el ejercicio y, como ha dicho aquí mi compañera de mesa, fue feliz. Y a él no le hizo falta para nada otra cosa. Y después es un tío súper, inteligente. Si anatomizáramos su cerebro, podríamos decir que es tan inteligente como Einstein, como otro cualquiera. Pero toda su inteligencia fue el funcionamiento, puso en funcionamiento el amor a los niños pobres. Y el amor en procurarles los principios de bondad. Claro que él veía que necesitaba una sociedad de la época. Su inteligencia comunicadora, su inteligencia, su competencia lingüística, su competencia matemática, porque muchas veces no le salieron los números en sus escuelas, incluso todo el dinero que él prácticamente recaudaba de los librillos, de los libros que hacía y demás, todo iba dedicado al fin de sus escuelas. Su competencia interpersonal de relación con las personas, además con personas de diferentes segmentos de edades, tanto desde el rey al niño más pobre. Fíjense ustedes los miles de personas, la inteligencia que hay que tener para hablar con un rey hasta el niño más pobre, ¿no? Y todo acapararlo bajo el abrazo de lo que es el amor. En fin, una persona pues prácticamente, como decía al principio, y además que me gustaría subrayarlo, un genio. Un genio porque gustó a propios y extraños. Y hoy en día, a muchos de los docentes, si lo conociéramos, a buen seguro que les encantaría como me encantó a mí. Es más, yo me lo llevé incluso a mi oposición y cuando tenía que exponer lo que era la programación de aula, el ariete que utilicé precisamente fue las palabras de don Manuel Ciuró. Y en ese sentido yo no sé si algo tuvo que ver o no, pero bueno, yo saqué la plaza, pero en ese sentido lo repito porque me lo llevé a él. Eran las 5:10 de la tarde, una hora muy taurina y sobre todo en Huelva, y la verdad que él decía, los jóvenes son la alcancía del porvenir. Si lo cuidamos bien y sabemos ahorrar, tendremos un porvenir garantizado. Una persona que habla de esta manera, desde la misma plaza de toros, desde la misma arena, no puede ser una persona para ser defenestrada y deshonrada, como mucho, o silenciada en ese sentido, como hoy en día se le tiene, ¿no? Así que nada más. Yo por mi parte, pues me brindo a todo tipo de cuestiones y preguntas que esta mesa se plantee. Bueno, pues muchas gracias, Jacobo. Viendo el reloj, la verdad es que vamos avanzando con el tiempo ya muy justito, pero sí es verdad que ya entramos en una segunda parte, ¿no? Creo que hemos hecho un recorrido no de todas las vertientes que tiene Ciuró, porque Ciuró es mucho más amplio que lo que hemos hablado hoy aquí, ¿no? Hemos estado hablando que se ha hablado de pinceladas, pero se ha hablado de ese Manuel Ciuró, americanista, también jurista, que hoy pues no nos hemos metido en profundidad. Sé que hay una persona, un juez en Huelva, que está trabajando esta faceta de Ciuró y que seguramente pues dentro de poco podremos hablar también de esa faceta jurista y de esos casos que llevó a cabo como abogado, ¿no? Bueno, después de este planteamiento que ha hecho la mesa, pues entramos en una segunda parte, ¿no? En esa debate donde podemos participar todos y donde pues espero que podamos dialogar y pueda haber preguntas también pues por parte de ustedes, ¿no? ¿Hay alguien que rompa el hielo? Ignacio. Pero sí quiero darte la enhorabuena, Eugenio, porque me han parecido todas unas intervenciones espectaculares. Yo he oído infinidad de ponencias, de conferencias de Manuel Ciuró, pero creo que esta puede ser la más interesante y la más bonita a la que yo haya ido en toda mi vida. O sea, daros la enhorabuena a los cuatro, porque me han parecido 4 intervenciones entrañables, con una pasión en el tema y ha sido formidable. Las 4 ponencias me han parecido absolutamente espectaculares. O sea que enhorabuena por la organización y a vosotros 4 por vuestras intervenciones, porque me han parecido fabulosas.
Muy bien, esto es simplemente Ignacio apostar a caballo ganador. Porque lo hemos estado hablando anteriormente. Sí es verdad que hoy nos falta la figura de Luis Llerena y de Baldomero, ¿no? Por circunstancias personales y familiares, tanto de uno como de otro, pues no han podido estar aquí. Pero sí es verdad que tanto uno como otro me trasladaban algo que es importante, ¿no? Y es que ya mostraban esa inquietud me decían, Eugenio, es muy interesante que venga gente nueva hablando de Ciuró. Entonces, pues sí es verdad que son ahora mismo el baluarte del trabajo y de la investigación sobre el personaje que hoy tratamos, pero también es verdad que tanto uno como otro son conscientes de que tienen ya que dar el testigo a personas pues que también investiguen y hablen de Ciuró, como hoy pues han hablado ellos cuatro, ¿no? Al que hay que darle la enhorabuena son a ellos, a mí no. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a romper entonces yo el hielo, ¿no? Voy a unir dos preguntas en una, ya que estamos muy justitos de tiempo. ¿Quién es Manuel Ciuró hoy, no? Ya Jacobo, bueno, todos habéis estado un poco hablando en este sentido, ¿no? ¿Quién es hoy Manuel Ciuró? Y la otra pregunta que quiero enlazar con esta es, ¿creéis que la figura de Ciuró está muy estereotipada y no se le ha dado la verdadera dimensión al personaje en parte por ello? Lanzo la pregunta. ¿Qué pregunta? No, te la pongo a ti por si quieres. No, este no es el que... Para los dos, lo compartimos. Bueno, yo... Pues, Es para los cuatro, ¿eh? Pues sí es verdad que está un poco estereotipada, ¿no? Porque en el fondo lo que has dicho no es tan conocido. No es tan conocido. Yo la semana, bueno, antes de Navidad estuve con una catedrática de pedagogía de la Universidad de Salamanca que vino a una tesis aquí a Huelva y le decían, alguien le dijo algo de Ciuró, pero por la calle o por algo. Y entonces le preguntamos y me cuesta trabajo en una catedrática de pedagogía que no conozca para nada, ¿no? Entonces yo creo que sí, que a lo mejor está en una época, cuando su vida como docente empieza en 1908 y acaba, o sea, que abarca un periodo muy, muy amplio y tiene muchísima, ¿no? Y es muy actual. Es muy actual el tipo este de pedagogía. Yo he visto a veces con las fotos que hay que están los niños jugando en el patio, dicen, pobres, que no tenían dónde estar. No era porque no era porque no tuvieran, es que su pedagogía era que estuvieran al aire libre. Y un poco todo este tema, ¿no?, del corazón, es verdad, es lo que le critican. Le critican que no ni como cristiano no hace las cosas con el Espíritu Santo, sino con el Sagrado Corazón, con la inspiración emotiva, cordial. Eso se lo critica, ¿no? El Espíritu Santo sí es como la inspiración, en cambio él iba a otra incluso a otra devoción, a la del corazón, porque es lo cordial, lo que es más cercano. Pues hasta eso le criticaban, ¿no? Entonces, quizás yo creo que es simplemente pues el desconocimiento. Él hablaba mucho de que por qué íbamos en Andalucía, en España, no es el clima de Alemania, ni vivimos. Yo creo que es subterfugio, hablando del krausismo o de las doctrinas pedagógicas centroeuropeas. Claro, que es que aquí tenemos que gozar del sol, de los niños que son más simpáticos, más graciosos. Hay que estar en eso y no en lo que viene, igual que a nosotros todo lo que nos viene de Estados Unidos y esto, que súper guay, las plataformas, las no sé qué, bueno, porque nosotros somos de otra manera y eso él lo percibió y bueno, lejos de ser una cosa buena, pues parece que así estos forma parte de ese estereotipo, ¿no?, que era de niños pobres, de no sé cuánto. Dentro había mucho contenido y una base de verdad, ¿no? No me gusta decir científica, porque científica está para los geólogos, ¿no? Para
Sí, pero bueno, una base, pues como todas las ciencias sociales, ¿no? En una experiencia y en que es verdad, a distintas formas de ser, por eso no hay un solo método, cada niño necesita una forma distinta Sí. igual que cada hijo necesita una manera distinta. Hay niños, tienes al hijo que habrá que levantarle, al que hay que darle el premio, al que no. Pues un poco así, ¿no? Yo en ese sentido quisiera decir que, como adelantado a su época, él atiende a la diversidad. Hoy uno de los conceptos que más nos lleva a los docentes es la atención a la diversidad, que hemos de incluir de manera rigurosa en toda nuestra programación al principio de curso. Y él, sin embargo, se adelanta y dice: cada alma es distinta de otras, y la verdadera aportación al progreso ha de consistir en que cada uno descubra lo suyo, lo propio, desenvuelto y perfeccionando por la enseñanza de las demás. Es una persona que analiza el significante y el significado de la palabra educare, que viene de un verbo latín que significa extraer. Entonces él es un extractor e intenta sacar el talento y no dar o proporcionar el magisterio de una forma arrogante, donde el profesor eche todo su contenido sobre el niño, aplastando al niño. Él lo que quiere precisamente es todo lo contrario, que emerja y que salga el niño. Bueno, pues eso era incluso muy avanzado en la pedagogía de aquel entonces. El krausismo y todas las escuelas son lo que propugna. En ese sentido, él atiende a la diversidad. Él también tiene un aprendizaje significativo, sus escuelas y su manera de entender e impartir la docencia lo hace de manera significativa, activa, participativa y motivadora, porque los mismos alumnos son los que desarrollan el material de aprendizaje y eso él mismo lo cuenta en cada maestrito. O sea, él mismo lo dice: oye, pues venga, vamos a hacer el mapa de España. Bueno, lo dibujan todos allí en el patio y cada uno es una provincia y cada uno tiene que interpretar los íberos, los celtas. La verdad que no tiene desperdicio. Hoy eso casa perfectamente con la LONCE. Después los materiales y recursos, no nos olvidemos que hoy en día se nos dice: utilicen las TIC. Utilícela TIC. Don Manuel Ciró coge la máquina de escribir y la implementa y la lleva a la práctica, que tiene que recaudar por todo Huelva fondos pues para prácticamente tener aula con máquinas de escribir, porque sabía que la conexión por aquella época pasaba todo por la mecanografía. Hoy en día sería con los emails. Si Ciró viviera hoy en día en la actualidad, cogería un email y con un email sería capaz de educar a todo el mundo entero. Hoy lo tendría mucho más fácil. Desarrolla actividades en función de los logros de los alumnos. Eso es lo que nos dice hoy en día la ley. Él dice que no puede estar en primaria bajo la dictadura de los libros de texto. Y es que ese es uno de los grandes errores que tenemos los docentes en la actualidad. Guiarnos por un texto que no casa con la programación que nosotros mismos redactamos a principios de curso. Entonces, cuando miramos las dos cosas, muchas veces la cotejamos, aquí hay incoherencia. Él era una persona coherente, pegó su alma y su corazón al ejercicio de la docencia. Es lo único que hizo, ser coherente, pero es que esa falta de coherencia existe muchas veces en el cuerpo de los docentes, entre los cuales yo me incluyo, ¿no? Por lo tanto, sin libro de texto, él tenía criterio que nos exige hoy en día la ley. Los criterios, se evalúa por criterios. Aquí hay muchos directores y profesores de centro de aquí de La Palma donde se nos está lloviendo que, por favor, hagamos la programación a través de criterios. Si hay criterios, fuera los libros de texto. O sea, y Ciró se adelanta en ese sentido. De actividades extraescolares y complementarias, todo tipo. Él visitaba las escuelas de uno y tenía todo ese tipo de intercambio y de mercadería pedagógica. Visitaba un sitio, visitaba otro y salía con los niños por ahí de excursión. Además, él mismo lo cuenta, ¿no? O sea, que podemos decir que la metodología cirotiana es una metodología lonciana, propiamente dicha, de hoy en día, ¿no? Claro, eso en aquella época, pues a lo mejor podía tener la discusión de gente, pero que yo creo que le llegaba más por la envidia, porque él prácticamente invitaba a todos sus contrarios a sus escuelas para que viera los logros que iba consiguiendo y que procedía más desde la envidia que desde el saber científico de la época, desde mi punto de vista. Yo voy a contar una anécdota que me pasó, me parece que fue hace 10 días. Yo tengo una compañera que es AL, profesora de audición y lenguaje, y tengo otra compañera que ha estudiado en el Colegio Diocesano de Huelva. Entonces, un día, hablando de Manuel Ciró con la compañera de Huelva, dice la AL, porque yo todas las AL que conozco son de la Andalucía Oriental, de por aquí conozco más bien pocas. Dice, yo estudié en las escuelas del Ave María, en Granada. Dice, y estudié además en la original, en la del Mirador de San Nicolás. Digo, ¿y cómo era aquello? Dice, aquello era patio, aire libre, eran gráficos, eran las paredes decoradas con relieve que recogían los mapas de España, etcétera, etcétera. Dice, y yo estaba en un piso, porque ella es de Córdoba, Juan Diego la conoce, Ana Pinto también la conoce, es María José. Dice, yo estudiaba con una compañera que estaba también estudiando, pero en la Universidad de Granada. Dice, ella estaba todas las tardes estudiando.
Dice, yo todas las tardes estaba haciendo prácticas en la escuela. Ella estudiaba en la escuela del Ave María, estudiaba magisterio, pero por las tardes iba como profesora de apoyo, sin haber terminado la carrera, iba como profesora de apoyo a darle clases a los niños de primaria de esa escuela. Dice, mira, yo salí de allí para trabajar, no para opositar. Mi compañera empezaba, los trastornos de los niños, empezaba trastornos, pum, 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 pum. Dice, y yo de la mitad no sabía nada. Ahora, yo sabía cómo trabajar, porque era eminentemente práctico. Eso seguro lo importa de Manjón. Ahora, lo que yo te digo es, ¿hay en Huelva algo parecido que mantenga vivo el espíritu de Ciuró? Esta compañera que estudió en el colegio diocesano tenía muy buenos recuerdos de las canciones, de lo que cantaban. Era toda base de bailes, bueno, todo no, cuando dice uno todo es una exageración, pero que eso que tú dices del escapulario de las letras, me enseñó varios vídeos actuales donde los niños recorrían la clase bailando, saltando. Dice, esto lo he visto yo desde pequeño. Desde pequeño, decía. Entonces, yo creo que en Granada Manjón, la figura de Manjón está más viva, por lo menos por lo que me dijo ella, es una pena que, por ejemplo, yo he estudiado en magisterio también, las escuelas del Ave María, del Padre Manjón, se estudian bastante, además como una figura, o por lo menos en mi época se nos ha metido mucho para que todo lo que es la creatividad y todo lo que es ahora mismo toda la diversidad y todo, lo que ahora se llama gamificación, que algunos de nosotros también estamos metidos, Julio y yo estamos metidos en todo el tema de gamificación ahora, para ir quitando también eso, los libros por una parte y llegar. Pero a lo que voy, yo por ejemplo a Manuel Ciuró lo he conocido cuando he llegado a Huelva, porque me hablaron de la escuela barbiana, me hablaron de un montón de pedagogías que habían salido, ¿no? Y de las escuelas del Ave María concretamente nos lo daban así un poco como decir, mira, vamos a ir rompiendo todo lo que puede ser para meternos en una pedagogía más activa donde el niño sea el centro independientemente de otra serie de cosas, ¿no? Y realmente hasta que yo no vine a Huelva yo no empecé a conocer la pedagogía de Manuel Ciuró y concretamente más desde que desde que yo estoy trabajando como profesora de religión, que estamos metidos en el mundillo de la asociación de Manuel Ciuró. Entonces, es una pena, para mi gusto es una pena porque lo que tú estás diciendo ahora mismo que se nos está pidiendo desde todos los sitios, o sea, como no metamos más amor, nos van a meter más folios. Entonces, los niños ahora, yo no sé la experiencia que tenéis vosotros, pero los niños ahora siguen siendo como los de antes, lo que quieren es un achuchón, de vez en cuando, ¿no? Entonces, esa pedagogía es una pedagogía activa, ahora mismo que se puede perfectísimamente meter, no con calzador, sino meter con cabeza, dentro de los centros educativos, porque nuestros niños, cuando salen fuera, es cuando van aprendiendo, pero cuando tú los dejas sacar en el aula lo que tienen desde dentro, también esa retroalimentación vas haciendo personas cabales, ¿no? Entonces, nos están encorsetando demasiado y quieren otros frutos totalmente distintos. Entonces, si tú me cambias un peral por un manzano, no me digas que yo de peras o que los niños den peras, ¿eh? Entonces, lo que sí que es verdad, que a lo mejor se necesita también, ahora mismo dentro del mundo docente, una serie de personas que vayamos pensando qué tipo de pedagogía no es la que estemos haciendo, sino necesita el hombre de hoy, porque nuestras aulas están puestas como a principios del siglo XX. En la universidad es distinto, ¿no? La universidad es diferente, pero yo, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en la universidad, yo lo que echaba de menos dando esa pedagogía, lo que yo echaba de menos era que las mesas se pudieran mover. Solamente tenía un aula que me tocaba una vez en la que eran las mesas como las de los institutos y tú podías mover a los maestros o futuros maestros para que pudieran trabajar. Entonces, ese encorsetamiento que tú vas teniendo y esa falta de, a lo mejor, de lo que puede ser, aunque yo lo hablo desde lo que puede ser la humanización cristiana que concretamente él tiene, ¿no? Entonces, eso nos falta y deberíamos de ir metiendo alguna historia ahí en eso, porque es que, por ejemplo... Los niños, yo cuando llegan con 19 años a la universidad están quemados. Están ya haciendo exámenes desde que tenían 7 años.
Y cuando tú haces un examen distinto, como me dicen a mí, ¿por qué no lo haces normal? Digo, dime cuál es lo normal. Dice, lo normal es que tú preguntes conforme al tema que has dado. Digo, no, yo quiero que esto se funcione. Entonces, relacióname, haz otra serie de cosas, porque cuando tú llegues a la universidad, tú no puedes ir con una cabeza cuadrada. ¿Me explico? Entonces, habría que ir mirando, ir viendo cómo esta creatividad la podemos desempolvar un poco para que verdaderamente pueda llegar un tipo de docencia diferente a nuestros ambientes. Él juega una parte muy importante y se da cuenta también que hoy en día la figura del OCE, él crea perfectamente el internado de profesores. Sí, de profesores. De maestros, precisamente no para adoctrinarlos, sino para ponerle en práctica su conocimiento en ese sentido y que estos sean capaces de implementarlo en sus escuelas. Incluso tiene un pasaje muy simpático en el que dice: todo profesor que le llueve todo tipo de pedagogía llega a las clases y se frustra. ¿Qué docente no se ha frustrado cuando ha llegado y ha visto a 20 leones rugiendo? 32. Y ya está, ¿no? 32. 32 leones. Claro. Entonces, en ese sentido, sin embargo, ahora, poco a poco, la herramienta, el instrumento, él se agarra mucho el instrumento del cariño, de la paciencia, y él mismo da consejos, ¿no? Él mismo dice, lo dice, creo que doña Constancia y doña Experiencia y sentido común. El sentido común. Sentido común es lo que él dice, es la receta básica que él da. Mucho sacrificio y mucho tiempo. Dedicarse al ser humano, si es costoso los hijos, pues imagínate los hijos de 20 padres diferentes, ¿no? O por ciento, al menos, pues Manuel podrá tener más. Yo no sé qué tendré ustedes, lo de religión tiene más. Yo tengo cerca de 130 casi a diario. Yo tengo 500 alumnos en total. O sea, claro. Que eso es... Entonces son mucha gente en ese sentido. Mucho Entonces niño. él dice que se arme de 3 herramientas fundamentales que hay que poner en práctica y la educación nos pone a prueba, ¿no? Y convertir el aula y al final quitarle los barrotes y dejar a la gente dispersa. Y se consigue con mucho tiempo, pasión, dedicación y demás. La receta de él es básica, muy contundente, pero difícil de llevar a la práctica. Él la llevó y lo consiguió. Muy bien. Bueno, si no tenéis más preguntas, la verdad es que ve uno el reloj y dice se ha ido bien rápido, ¿no? Bueno, pues la verdad es que creo que la mesa ha sido, yo creo que ha cumplido las expectativas, ¿no? Conocer a un Siurot en una vertiente distinta a lo mejor a la que lo conocemos algunas veces y lo tratamos, ¿no? Y el objetivo de hoy es pues rememorarlo, tenerlo presente y evidentemente pues enzarzarlo, ¿no? En su pueblo natal y darle su sitio, que como todo el mundo estamos de acuerdo en que, bueno, por las circunstancias que sean, pues ahora mismo pues no es reconocido como debiera, ¿no? Yo estoy de acuerdo con ustedes en que, resumiendo su pedagogía y su figura, él criticaba mucho que se centrara la pedagogía en el conocimiento y se abandonara lo más importante para él, que era el trabajar con el niño los sentimientos, ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues damos por finalizado el acto, porque nos tenemos que ir también al teatro a inaugurar pues la exposición que ahora mismo pues está allí presentada para todo el pueblo de La Palma y para todo el que quiera visitarla, de bastantes objetos suyos que se conservan en la sala de Huelva, que muchos de ellos pues cartas y cosas suyas personales y originales, ¿vale? Antes de terminar, pues le doy la palabra a Ignacio, ¿no? Por parte de la familia, a don Ignacio Ramírez, para que él pueda terminar el acto. Simplemente dar las gracias a la Corporación Municipal, al alcalde y a Eugenio personalmente por haber traído a estas personas tan ilustradas en la vida y la obra de Manuel Siuró. Simplemente daros la enhorabuena y las gracias al alcalde por la organización de este acto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues para finalizar, Manolo le va a entregar unos detalles a los ponentes de la mesa en agradecimiento pues por
estar con nosotros hoy aquí y mostrarnos pues todo lo que saben de Siuró. Lo había perdido. Con el frío que tengo. No he saludado al alcalde, he saludado a los concejales, me han metido los brazos. Pues nada, nos vamos directamente al teatro a inaugurar la exposición sobre Siuró.